La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa, los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo, y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. 21 de mayo de 2013. Programa número 29 de Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Hoy tendremos como tema de debate el 15M, por su segundo aniversario, y contaremos con Pablo Híjar de Stop Desahucios, con Violeta Barba del Grupo de Derechos Civiles del 15M y con Andrea Jimeno del Grupo del 15M de San José. En la segunda parte entrevistaremos a Juan Carlos Monedero, profesor de la Complutense y tertuliano habitual de La Tuerca. Y en la tercera parte seguiremos con Twitter, la redacción, Hollywood, convocatorias y mucho más. Este sistema es un sistema decadente y no es un sistema que ofrece la oportunidad al ciudadano de decidir qué quiere hacer, en qué país quiere vivir, ni qué va a ser su futuro. Y si eso no se puede decidir, pues entonces habrá que revisar el sistema, porque el sistema democrático precisamente está basado en que es la ciudadanía la que decide. El 15M es lo mejor que le ha pasado a la democracia desde que se murió Franco. El 15M nos ha repolitizado, el 15M nos ha ayudado a identificar a los mentirosos, el 15M nos ha ayudado a entender que los derechos sociales, que eran papel mojado en la Constitución, son algo que queremos exigir, y el 15M nos ha dejado la enseñanza de que lo que el pueblo español no sea capaz
de ganar por sí mismo, nadie se lo va a enterar. ¿Harto de la desinformación? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. La semana pasada se cumplían 2 años del movimiento 15M. Y hoy en Iskra Radio queremos tratarlo porque creemos que los comunistas tenemos que implicarnos en este movimiento y tenemos que estar, como diría Mao, como un pez en el agua entre las masas. Para ello contaremos con Pablo Híjar, de Stop Desahucios. Buenas noches. Buenas tardes, noches. Con Violeta Barba, del Grupo de Derechos Civiles del 15M. Hola, buenas noches. Y coordinadora del área de juventud de Izquierda Unida Aragón. Y con Andrea Jimeno, de la Asamblea de San José del 15M. Hola, buenas noches. Y está por ahí Julio, que no sé si querrá participar, lo conocéis todos. Buenas noches. Y esa será nuestra primera parte. Y con ese 15M, porque decía el que luego será nuestro invitado, dormíamos y con el 15M despertamos. La segunda parte será precisamente la entrevista a Juan Carlos Monedero, profesor de la Complutense, que seguramente conoceréis por La Tuerca, por Fort Apache, pero que es sobre todo uno de esos profesores que ha querido dar su voz, sus conocimientos a un movimiento naciente, surgiente, que quería dar algo nuevo a la política en este país. Todos recordaréis seguramente su curso de política para indignados. Por último, en la tercera parte, como viene siendo habitual, iremos con Twitter, con la redacción, con Hollywood contra el comunismo y con las convocatorias. Bueno, os recordamos que estamos en Twitter con el hashtag Iskra15M. Nuestra cuenta de Twitter es @IskraRadio. También estamos en Facebook, también Iskra Radio. Luego nuestro correo es iskraradio@juventudes.org. Después los programas los colgamos en iVoox, que es un podcast, y en YouTube. Y por último, si nos queréis escuchar online por si alguna vez no estáis en Zaragoza, estamos en TuneIn y luego ahí buscáis Iskra Radio, Radio Mai, y ahí estamos haciendo el programa los martes a las 10:30. On dit indépendant, quoi qu'il arrive, y'a que des enfoirés. Moi c'est Joey, Paul Bio, quoi qu'il arrive, t'inquiète, on est là pour foutre ça, sans souci. Si tienes algún problema en tu curro y necesitas asesoría laboral, puedes escribirnos a iskraradio@juventudes.org y nuestros abogados laboralistas intentarán ayudarte. Iskra y la UJC con los derechos de la clase trabajadora. Bueno, empezamos el debate de hoy sobre el 15M y la primera pregunta es obvia. ¿Cómo os enterasteis del 15M? Bueno, venga, empiezo a abrir el fuego yo. Bueno, yo me imagino como todos, yo lo empecé a ver por la tele, digo como todos, pero en mi caso yo por ejemplo no estaba participando como otra gente que estaba participando en Democracia Real ya y en otras redes que podían estar ya más sobre aviso de la profundidad o podían prever el alcance, ¿no? Y yo me enteré pues más que nada por internet, por los medios, y acudí el domingo aquel famoso y que fue 15M y bueno, pues todos vimos que pues, sorprendentemente muchos habíamos sido los que habíamos bajado allí, ¿no? Y ese fue el día. Sí, en mi caso fue también bastante parecido. Empecé a oír que había una convocatoria de una manifestación que no se sabía tampoco. Yo, igual que Pablo, no estaba ni muchísimo menos en la organización ni nada por el estilo. No se sabía muy bien qué era. Y entré en internet a ver quién eran los colectivos que apoyaban la convocatoria y me sorprendió la cantidad de gente que estaba promoviendo la misma y dije, pues me voy a acercar a ver quién hay en la manifestación, y me sorprendió muchísimo de manera muy positiva el hecho de no conocer ninguna cara o la mayor parte de las caras de la gente que se estaba manifestando, y eso me ayudó, me animó a seguir adelante de manera muy positiva. Por mi parte, yo lo mismo, en redes sociales empecé a entrar en páginas, ver que se estaba moviendo algo sin saber muy bien
quién lo cocinaba ni qué era exactamente. Y el día de la manifestación no pude asistir porque yo estaba trabajando, lo cual generó en mí una inquietud tremenda. Y ya cuando vi que se podía cocinar algo en Zaragoza y que podíamos ser gente, ya fue el 16 de mayo, que fue cuando nos vimos allí, en la Plaza del Pilar. Y bueno, mi punto de vista, yo no fue ni a partir de televisión ni tampoco de redes sociales, lo mío fue un poco más romántico, vi unos carteles pegados, algo más clásico, y fue eso lo que me llamó. Muy bien. Al final las redes tampoco llegan a todo el mundo. ¿Qué es lo que podríamos caracterizar como nuevo? Yo recuerdo, estábamos en plena crisis, había manifestaciones convencionales y seguía habiendo poca gente en la calle. ¿Qué fue lo que hizo que de repente surgiera un movimiento tan numeroso? Pues yo creo que fue la gente joven que precisamente no estaba en movimientos sociales y que tenían necesidad de decir las inquietudes que tenían. Y en ese momento había mucha indignación, que ha sido lo que luego ha calificado el movimiento, pero realmente había mucha gente joven que no estaba en nada y que ese día salió. Y luego había mucha gente que sí que estaba en muchas cosas y a lo mejor en los últimos años habían venido un poquito abajo, pues porque por la situación, por la coyuntura misma, y en ese momento ellos también se sintieron partícipes de ese como nacimiento, ¿no? Yo creo que una de las cosas más novedosas fue el hecho de poder participar de manera directa en la solicitud de cambio, es decir, no a través de partidos ya instaurados o de instituciones, sino el simple hecho, a la gente le llamó mucho, creo yo, el simple hecho de poder ir a la plaza a decir lo que opinaba, sea eso bueno o malo para el movimiento en sí, pero yo creo que el simple hecho de poder ir a participar de manera directa hizo que la gente se animara. Y bueno, a mí sí que me produjo un poco de déjà vu de aquellas protestas que hicimos cuando los atentados de Madrid, con los salvajes atentados de Madrid, cuando pues el gobierno del Partido Popular no estaba mintiendo evidentemente para intentar ganar, ¿no?, las elecciones. Y sí que hubo una convocatoria autoorganizada, digo que me recuerda porque yo, es decir, con la gente con la que hacíamos alusión al 17M, que fue el primer día que se acampó aquí, pues un poco la manera de moverlo fue muy parecida, es decir, cruzar mensajes personales con compañeros, algunos de ellos que que siempre nos cruzamos mensajes en este tipo de grandes ocasiones, luego igual no volvemos a hablar en años. Y bueno, pues entre varios, por ejemplo, se creó el grupo de acampada que se creó el día 16 para llamando por ejemplo, al 17, ¿no? Y eso fue muestra pues de que en cierta medida se estaba reproduciendo más. El PP se encargó de recordar que el 15M se parecía a aquello en cierta medida. Y bueno, eso es un lado, ¿no? Es decir, que ya sí que se habían puesto, bueno, y la mayoría de métodos de lucha del 15M se han puesto en práctica en otros países, aquí mismo y tal. Pero lo que sí que hizo que esto funcionara fue unas condiciones muy determinadas. Por un lado, una huelga general que no sale mal del todo el año anterior, en septiembre, con unos objetivos y que vuelve a hacer que muchos militantes, entre los que yo me incluyo, volvamos a la actividad política. Como bien decía Andrea, pues mucha gente que estábamos en organizaciones sindicales, sociales, vecinales, políticas, nos habíamos ido a nuestras casas, seguramente derrotados por la paz social. Y ese sector, unido a un montón de gente joven que yo creo que se unía, pues es la tradición del pensionazo, el ver que no había más que nada una perspectiva de pelea, yo creo que es lo que hace que la gente diga, bueno, voy a tomar esto en nuestras riendas, y yo creo que es lo que posibilita el éxito que hay, ¿no? Es decir, el que no hay cauces o no existía ningún cauce que fuera capaz de canalizar todo el descontento que evidentemente sí que había en la sociedad. Bueno, yo por eso un poco más crítico, creo que el éxito del 15M viene en el que no hay unas siglas detrás. Venimos de una tendencia de partidos políticos y sindicatos en los cuales la población no se ve reflejado, no se ve que sus expectativas no se ven cumplidas, y ven de repente un movimiento fuerte, organizado, o eso parece, que tiene un mensaje similar a sus necesidades y que está al margen un poco de esta institucionalización que en cierto modo les ha hecho fracasar. Hay una radical novedad y sin embargo vemos que el modo de llamamiento se parece a cuando los atentados, incluso la acampada no es novedosa, ya existían cosas como la acampada que se hizo de Sitel, aunque fuera un conflicto laboral. Y el mensaje que decías, Julio, ¿qué hay de potente en el mensaje que surge de Democracia Real Ya, de no somos mercancía en manos de políticos y banqueros? Bueno, creo que lo potente es que todos nos veamos reflejados en ese mensaje, y era un mensaje, primero era unitario, segundo decía la verdad, y era un mensaje, en cierto modo, con un trasfondo anticapitalista, pero en un mundo en el que nadie
se reflejaba como anticapitalista, ya que eso era un poco marginal, eras parte del sistema. Pero sin embargo, por otro lado, te veías reflejado en este mundo de que no querías verte incluido, ¿no? Este mundo capitalista un poco vorágine, atroz. Era un poco una toma de conciencia de la persona que quiere hacer algo pero aún no ha hecho nada y quiere empezar a militar pero no sabe cómo. Luego yo creo que el adjetivo real detrás de democracia desmitificaba el concepto de democracia de la transición. Y yo creo que además lo que visibilizaba es que la democracia ese concepto se había vaciado de contenido. Yo creo que en ese momento lo intentamos volver a llenar a tontas de locas, quiero decir, saber un poco muy bien cómo en esos días, y hoy seguimos sabemos ya cómo, pero no nos dejan. Entonces yo creo que ese fue el sentido. No, y bueno, y la cuestión principal, yo creo que hay dos cuestiones. Aparte de un carácter democrático de las movilizaciones, evidentemente, además que es un movimiento interclasista en el cual se mezclan distintos componentes, no se puede hacer además un análisis uniforme del movimiento, ni en su composición ni en su desarrollo, ¿no? Porque cambiaron mucho las caras, por ejemplo, del día 15 al día 17, al día 21, al día 20 y tantos, hasta hoy en día, ¿no? Lo que la gente que va a participar. Y además no tiene ningún sentido ver quién tiene el marchamo de quién es el 15M, ¿no? Pero sí que eso demuestra que ha tenido un desarrollo enorme, ¿no? Porque muchas personas en un momento u otro de desarrollo del movimiento han pasado por él, y eso ha demostrado, pues, lo que decíamos, ¿no? Por un lado, la capacidad de la gente de autoorganizarse, que eso sí que ha quedado demostrado en esta ocasión, y luego además la adopción de métodos de lucha, como ha sido pues la desobediencia civil, porque en la práctica la ocupación de las plazas simbolizaba una desobediencia civil, y en más cuando la autoridad competente, recordemos la noche aquella que de la Junta Electoral Central nos amenazó que o desalojábamos o bueno, pues iba a haber candela, y bueno, pues la respuesta de la gente fue multiplicar la asistencia a miles de personas en las plazas de todo el país, y bueno, eso yo creo que simbolizó la potencia de este movimiento. Respecto a su posición, no solo era por carácter democrático, yo creo que lo habéis dicho muy bien, señalaban las dos vías, ¿no? Banqueros y políticos, y puede ser un mensaje un poco simplista seguramente, pero conectaba a la perfección con un ambiente social que además puede parecer que muchas veces se tiende, ¿no?, desde la izquierda o de más establecida, a pensar que la gente es un poco gili, pero la gente puede ser un poco gili o lo que tú quieras, pero se estaba dando cuenta de que el gobierno, de que el Estado estaba favoreciendo a los bancos mientras ellos veían cómo la economía se estaba deteriorando a marchas forzadas, y eso era impepinable, ¿no? Y eso es lo que le ha dado mucha fortaleza. Y lo de los políticos, a mí es un tema que sí que me gustó, porque había un tabú, ¿no?, en los movimientos que nos movíamos. Y bueno, yo alguna vez participo desde un lado o desde otro, ¿no? Depende de con quién sea el debate, ¿no? Pero el meter la palabra políticos, ¿no?, que creaba un crash, ¿no?, en mucha gente de la que nos rodea en la izquierda y tal, en cierta medida simbolizaba la capacidad de diferenciar, ¿no?, de cómo lo ve la gente que nos rodea a cómo son las cosas, pero que lo que no puedes hacer es, por más que grites o pregones como Jesucristo en un monte, la gente lo que tiene que sacar es sus propias conclusiones, y luego supongo que avanzaremos la conversación, y eso es donde entra la madurez que irá adquiriendo el movimiento o hacia donde nos ha ido llevando. ¿Qué pensáis de ese carácter, cómo se definía el movimiento 15M, de ni de izquierdas ni de derechas, apolíticos? Peligroso. Peligroso. Vamos a ver, una de las cosas que sí que creo que llamó mucho la atención al principio en el movimiento fue el hecho de que se solicitaba en realidad un poco volver a las bases de cómo empezamos a construir las peticiones ciudadanas. Cuando la gente cuando se ha hablado de este mensaje unitario, en realidad pues efectivamente se volvía otra vez a qué es la democracia, qué es tal, vale. Independientemente de que consiguiéramos desarrollar o no un concepto de democracia, sí que para evitar confrontaciones mayores se enarbolaba la bandera de no somos ni de derechas ni de izquierdas, pero sin embargo la mayor parte de los puntos que sí que se consiguieron llevar a cabo en algunas de las plazas, no en todas, eran puntos que radicalmente están socialmente vistos como puntos de izquierdas, y sin embargo seguíamos teniendo el tabú de hablar o de nombrar la palabra izquierda. Así como sí que fuimos capaces de nombrar la palabra políticos, fuimos incapaces de decir que esos puntos eran de izquierdas. El hecho de no poder autodefinirte como de izquierdas o de derechas para no generar conflicto acaba implicando que allí sigues teniendo un conflicto latente, con lo cual a la hora de avanzar es complicado, si no peligroso, complicado. ¿No creéis, lo decía Andrea, que el romper con ese discurso de la transición significaba el no somos ni izquierdas ni derechas,
referido a no somos la izquierda que representa el PSOE, no somos la derecha que representa el PP, y además somos apolíticos, queremos más participación de la que se nos está dando desde los partidos, y aquí sí que incluye a todos. Sí, eso no creo que genere problemas. Vamos a ver, si hubiera habido o si llega a haber una unidad en torno a lo que se pide y a eso lo queremos llamar de otra manera diferente que sea izquierdas, yo no tengo absolutamente ningún problema. El problema viene cuando se empiezan a mezclar conceptos y al final no sabemos muy bien hacia dónde tiramos. Eso lo vimos y yo creo que lo vamos a seguir viendo con el tema de qué tipo de democracia queremos. Sí, yo creo que al final era más fácil y todo el mundo relacionó enseguida y era más inherente a todos hablar de los de arriba y los de abajo que de la izquierda y la derecha. La izquierda y la derecha, como bien decía Violeta, era lo que en un principio creaba un cierto conflicto. Incluso creó conflicto en el inicio y en las propias acampadas establecer los procesos, los comos, los consensos o las mayorías. Ahí fue donde se dieron los primeros visos de conflicto entre los que estábamos allí y los que participamos al principio. Y hoy son otras las problemáticas, pero esas fueron un poco el germen. Bueno, volviendo otra vez a lo que decías tú del discurso de ni izquierdas ni de derechas, creo que en el momento en el que se dio era algo bastante lógico. En el imaginario de la población, la derecha es el PP y la izquierda es el PSOE. En ese momento se ve que esas dos tendencias han sido fracasan. Entonces, lógicamente, la población no se quiere ver ni en la izquierda ni en la derecha. Y luego, por otro lado, identificarse de izquierdas o de derechas parecía un poco entrar de la mano de que tú tenías una ideología política clara. Y ahí estaba, el 15M persiguió mucho, y eso puede ser interesante hablar después, persiguió mucho el que tú fueras afín a un partido político o incluso algún sindicato concreto. Una advertencia para que no dejemos que la demagogia de resentidos y de minorías organizadas cambie fatalmente el curso de la historia. Bajo la apariencia de inocentes movilizaciones que se pretenden formas de democracia directa, se esconde la deslegitimación de nuestro sistema representativo y, en definitiva, constituyen la semilla del totalitarismo. ¿Harto de la desinformación? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Bueno, íbamos a una esperanza que no es la que se vio en el 15M. Respondía hablando de totalitarismo para referirse al 15M. ¿Qué estrategia yo creo se ha visto más claramente? La de la represión, la de la criminalización. ¿Cómo creéis que ha influido eso en el movimiento? Precisamente con lo que comentabais de que cuanta más represión hay, más respondió el movimiento creciendo. Bueno, eso yo creo que es relativo, ¿no? Es decir, lo de la represión depende, y la represión además juega a veces un papel, bueno, a veces puede multiplicar el efecto de las luchas y a veces las puede llevar al desastre, ¿no? Y al miedo más absoluto. Y el Estado precisamente donde quería llevarlo, o donde quiere llevarlo y sigue continuando, además profundizando en esa vía, conforme además parecen decididos a seguir con su política y les quedan 3 años, pues evidentemente van a tener que ir cada vez endureciendo más conforme las protestas. Aquello, hombre, yo creo que simbolizaba, como decía, es decir, que en cierta medida, bueno, nos podía parecer un movimiento muy pacífico, muy el rollito de las manos, el rollico del consenso, de no sé qué, pero no era, es decir, una cosa es que fuera un movimiento pacífico, pero en realidad estaba ocupando espacios públicos, estaba desafiando las estructuras del Estado y estaba desafiando a las máximas autoridades, incluso en un momento de confrontación electoral. Y además puso en contradicción precisamente el ejercicio de las libertades democráticas en un país que, bueno, pues que se habían establecido unos cauces que estaban demasiado teledirigidos, ¿no? Y yo creo que eso saltó por los aires. Y sí, cada vez que lo que fue un hecho es que un movimiento que va en ascenso como fue el 15M, evidentemente a cada intento de represión, a cada intento de miedo hacia el movimiento, esto fue respondido con cada vez más gente en las plazas, con más presencia, ¿no? Y yo creo que eso es una constante, pero también mientras el movimiento fue para arriba, ¿no? También vimos cuando los movimientos, que el movimiento flojeaba más o que había movimientos, porque todos los movimientos tienen momentos de reflujo, en cambio, pues los actos represivos, sobre todo en Zaragoza hemos tenido bastante más suerte que en otras ciudades, pero sobre todo en Madrid o Barcelona, pues llegaron a tener consecuencias bastante duras para mucha gente.
Sí que creo que, por ejemplo, el movimiento, en un momento en el que empezaron a verse mayores actos de represalias por parte de las instituciones, tuvo un momento de auge. Aquí nos tenemos que remitir pues al día 17, que fue cuando se decidió acampar a raíz de lo sucedido en Sol. Y eso ayudó y sigue ayudando, aunque de una manera completamente distinta, ayudó a crear redes de solidaridad. En ese momento fue simplemente una respuesta masiva de actuación social, de gente que salía a la calle, gente que no había salido nunca y de repente se encontraba, aunque no me gusta utilizar esta palabra en exceso, se encontraba indignada por lo sucedido pues en Plaza Cataluña o en Sol, o fíjate los Mossos cómo pegan, y fíjate, ay, voy a salir a la calle yo también. Eso fue en un primer momento. Luego parece que el movimiento se desinfló y, sin embargo, ahora que el movimiento creo yo que ha mutado, la gente sí que sigue saliendo a la calle o sigue actuando en otros ámbitos a raíz del mayor nivel de represión que venimos sufriendo por parte de las instituciones. En Zaragoza, en este caso concreto, decía Pablo que hemos tenido más suerte. Bueno, hemos tenido más suerte en el sentido de que nos canean menos a nivel físico, pero sin embargo la delegación de gobierno está teniendo una actuación que nada tiene que envidiar a la de ciudades como Madrid en concreto. Es decir, la represión sigue estando a la orden del día, y lo que sí que está haciendo es que los colectivos que se han ido organizando a raíz del 15M se organicen entre sí para echarse una mano, con lo cual en realidad la gente que ha seguido militando o que empezó a militar a raíz del 15M, la represión le está empujando a seguir adelante. ¿En qué momento creéis que se da ese cambio de pasar de la acampada a un movimiento más descentralizado, a los barrios, a las asambleas universitarias? Eso ocurre realmente en la acampada mismo. O sea, hay un momento en el que en la acampada hay que tomar la decisión de seguir en la plaza o pasar a hacer un trabajo real. Y allí se produce realmente fue un problema, porque había quien no se daba cuenta de que la acampada no era un fin en sí mismo, sino que al final era un instrumento, y ni siquiera eso, era una reacción. Y en la acampada mismo ya hubo mucha gente que se fue a trabajar a los barrios. Lo que ocurre es que luego el propio movimiento tiene que mutar, tiene que moverse, y evidentemente tiene que hacer un trabajo diferente, y de ahí que se fuera a los barrios, a los centros de trabajo en algunos casos, que luego cambió y tal, y luego a la universidad. Muy de acuerdo con lo que dice Andrea. El 19 de junio ya se levantó la acampada, y hasta el 30 de junio hubo este movimiento que fue el paraguas, en el que estuvimos ocupando. Ese periodo en el que la gente ya dejó de estar durmiendo en la acampada, esas personas empezaron a desarrollar esa actividad política en sus centros de trabajo, como decía Andrea, y sobre todo en sus barrios. De cierto modo, copiando un poco, suplantando el papel de las organizaciones vecinales que estaban menos activas. De hecho, si pensamos ahora donde ha tenido fuerza el 15M en los barrios, suele ser en lugares donde el movimiento vecinal no estaba tan cañero. Dicen por aquí no. Pero bueno, la Madalena o Torrero son movimientos vecinales históricos, o el casco de Lanuza, y ahí el 15M no tiene esa fuerza. Sin embargo, en otros lugares donde hay movimiento vecinal, pero la masa de población es también grande, como Delicias o San José, el 15M ha tenido su lugar. Sí, además, por ejemplo, en el caso de la asamblea en la que yo trabajo, en San José, realmente creo que es algo excepcional, y es que tenemos una asociación de vecinos que se volcó con el 15M desde el principio y que ha sido, un apoyo constante para nosotros. De hecho, yo creo que el 15M tiene mucho que agradecerle el que hoy todavía haya asamblea en San José a la asociación de vecinos. ¿Cómo creéis que evolucionan las mareas, sobre todo uniendo tanto a los propios trabajadores del sector como a los propios usuarios? ¿Son las mareas un nuevo tipo de sindicalismo? Bueno, antes de nada, con lo anterior que estábamos comentando, un apunte, ¿no? Que yo creo que ese debate era fundamental. Yo discutí mucho en la plaza, y muchos compañeros, y nos dejamos la piel en ese debate, y hasta sacamos, recuerdo, una hoja el día que nos íbamos, explicando por qué nos íbamos de la plaza, ¿no? Y yo creo que este movimiento hay que ser valiente para todo, ¿no? Y también saber ver cuando se llega a momentos de bloqueo, cuando se llega es decir, que en cierta medida el salir fuera fue una manera de supervivencia del propio movimiento. Si no, ya estaríamos hablando de un movimiento que habría sido derrotado, y sin embargo nadie puede decir que el 15M fuera derrotado, porque no hay ninguna batalla en la que haya sido derrotado. En todo caso, no has conseguido tus objetivos, ¿no? Y una vez dicho esto, puedo dejar que te respondan. Yo solo quería hacer ese apunte con lo anterior. Bandido. Casi no me enrollo.
¿Son las mareas un nuevo tipo de sindicalismo? O yo creo que las mareas son un sindicalismo, llamarlo sindicalismo, bueno, son una nueva forma de canalización del descontento, y lo que ocurre es que está muy sectorializado. Algo que entiendo que es necesario al principio, porque sí que creo que las mareas han conseguido aglutinar a una gran cantidad de gente que hasta entonces no se había, sí que tenía conciencia a nivel personal, la mayor parte de la gente la tiene, o eso me gusta creer, pero no tenían una conciencia a nivel colectiva, y las mareas sí que han sido capaces de canalizar esa conciencia colectiva, pero alejándose, eso sí, de las organizaciones sindicales que hasta ahora venían siendo las habituales. Entonces, por un lado, son una forma de muestra del descontento, y sirven a la vez como redes de formación. Incluso hay mucha gente que hasta entonces no venía militando, que empezó a interesarse por lo que le toca de más cerca. Pues bueno, son, como digo, sectorializadas, pues porque la marea verde principalmente se trata temas de educación, marea blanca son temas de sanidad. Bueno, todos conocemos los colores de las mareas, no hace falta que los recordemos. Pero el gran reto, creo yo, que tienen ahora las mareas es conseguir salir de esa vertiente tan centrada única y exclusivamente en los temas que les tocan de cerca, e interesarse por los derechos del resto de mareas, aunque suene un poco complejo. De hecho, yo creo que es algo que ya está empezando a ocurrir, aunque disimuladamente y de poco en poco, y es con el tema de la marea ciudadana. La marea ciudadana, al final, lo que ha hecho ha sido poner en común un montón de mareas que habían surgido en respuesta a recortes en sus ámbitos concretos, y han visualizado en un primer momento, a través del no al golpe de Estado financiero y al tema del artículo 135 de la Constitución, les puso de acuerdo, y aunque es una cosa que está ahí todavía en pañales y que está costando sacarla adelante, lo que pretende es esto. Al final lo que pretende es volver a reunir todo eso. No, y entonces daba la palabra, pero porque este tema es bastante interesante, y quería también, por no repetirnos, a decir prácticamente lo mismo, pero yo creo que este es un tema fundamental. Es decir, las mareas, sobre todo la marea verde de Madrid, lo que simboliza es la superación por parte de los trabajadores de un sector, y además con la virtud de unir en torno a él a la comunidad educativa, que es uno de los objetivos principales cuando planteas una lucha a nivel sectorial en enseñanza. Yo creo que eso indicó un cambio de época, que el 15M ya lo simboliza, pero que esto ya lo vino a apuntar. Este es el nerviosismo, además, que luego, pues por ejemplo, compañeros como Alostoy, en su discurso de bienvenida al sindicato como secretario general de UGT de Aragón, pues ese nerviosismo, ¿no?, que tiene hacia las mareas, hacia lo que significa. Y esto pone encima de la mesa una de las cuestiones principales. Por eso, cuando decía lo del 15M de que no era tan inocente, o que, es decir, que nos puede parecer muy inocente, pero en realidad no tenía nada de inocente la estrategia que se había marcado, en este caso con las mareas tampoco, porque están marcando lo que hay que plantear y hay que poner encima de la mesa, y es que lo que está pendiente aún, y por lo que el movimiento no consigue o no termina de avanzar, es por la falta de organización en el sector, sobre todo uno de los sectores principales, que es el movimiento obrero, y que además esto pasa por la recuperación de formas de organización desde abajo, unitarias además, que en las cuales no haya diferencias entre la gente porque es de una opción sindical. Es decir, lo que no puede ser, por ejemplo, es que una huelga en enseñanza se decida en asambleas por separado de cada sindicato, y además los sindicatos, cuando no les gusta lo que dicen sus propios afiliados, además se permitan desde las uniones regionales echar abajo las convocatorias. Y eso es un ejemplo de que aún está pendiente el conseguir superar ese marco, pero que al mismo tiempo las mareas son lo que está simbolizando la capacidad de superar ese marco, ¿no? Y de hecho se ha conseguido. En Madrid fue una demostración, y de hecho la potencia que tuvo la huelga del 9 de mayo que vivimos todos no hubiera existido si no hubiera existido un movimiento como la Marea Verde, que la gente identifica como un espacio unitario, como un espacio que representa a toda la comunidad educativa, y que además refleja en cierta medida un espacio democrático en el cual tú puedes participar. Bueno, por poner un punto crítico, yo estoy muy a favor, por supuesto, de las mareas. Me parece que cualquier persona coherente lo estaría, pero me parece que las mareas son una respuesta coyuntural al momento. Las mareas por lo general no plantean un cambio en el sistema, no plantean un más allá, simplemente buscan el no cerrar el hospital, una educación pública, una sanidad pública, pero no van allá, no van al trasfondo del sistema económico. No atacan, por ejemplo, el plan Bolonia, o no atacan el espacio superior de educación. Simplemente dicen que la educación tiene que ser gratuita, no atacan la privatización neoliberal o social liberal de la sanidad, sino que evitan que se pierdan esos derechos.
Sí, a las mareas, por supuesto, pero me parece que tienen que converger en un espectro político más fuerte que propongan un cambio de sistema. Yo quiero hacer incidencia a este respecto en una cosa que creo que apunta antes Violeta, y es que en lo individual, dentro de las mareas, la incorporación de personas que no vienen de nada y que responden a algo muy inmediato, a los recortes, les sirve de formación y de concienciación de algo que va más allá del hecho más inmediato y más cortoplacista. Y espero y confío, y creo que es así, en que mucha gente se incorporará a reivindicaciones muchísimo más profundas una vez que vayan saliendo adelante las reivindicaciones más cortoplacistas. Luego hay otra cuestión que creo que es importante, y es decir, las mareas tienen la dificultad, sobre todo con un gobierno como el del PP, de no poder conseguir victorias concretas, de estrellarse una y otra vez en la movilización contra ese muro. Deberíamos aprender de la estrategia que ha tenido Stop Desahucios, de poder parar desahucio a desahucio con los propios afectados, victorias concretas que permiten mantener ese nivel de tensión y ir incluso más allá. Y es que en este debate, que es el debate principal, es decir, yo creo que me voy a ir, ¿no? Ya que estamos en un programa comunista y somos comunistas y tal, pues la Revolución Rusa no se hizo en nombre de abajo el capitalismo, eso se consiguió realizar con unas consignas que paz, pan, tierra, que eran, bueno, pues enlazaban con las necesidades concretas. Entonces, si por algo va a ser mañana o vamos a ver un movimiento revolucionario en este país, va a ser con consignas como educación pública gratuita, como no desahuciar a la gente de su casa, como quiero comida. Es decir, que no hay que restar valor a los movimientos, es decir, que necesitamos movimientos sectoriales, movimientos fuertes que defiendan en cada sector determinado, y lo que hay que poner encima de la mesa es lo que poníamos. Es decir, el problema es que las organizaciones sindicales de este país, que deberían ser las que estuvieran encabezando y que son las que tienen capacidad organizativa, porque esto es lo que tienen, capacidad organizativa para coordinar todos estos sectores en lucha, han renunciado, ¿no? Porque no tienen una agenda, ¿no? Además, yo no desde estas ondas no vamos a poner a parir en general a los sindicatos, ni es que sean muy malos, ¿no? Simplemente es que los dirigentes sindicales actuales no tienen una perspectiva, no saben hacia dónde caminan. Y de hecho ahí se ve, ¿no? Un día convocan un 1 de mayo que a la batalla, y el mismo día te desayunas con que le ofrecen un pacto al gobierno, ¿no? Entonces no se termina de entender si no es porque tiene claro, no tiene una perspectiva, ni siquiera tiene una perspectiva de pedir la dimisión del gobierno, por ejemplo. Entonces hay que poner encima de la mesa consignas que puedan unificar el movimiento. Yo creo que lo de la marea ciudadana es un ejemplo, que hay que seguir presionando evidentemente a las organizaciones sindicales para que vuelvan a tomar su papel, pero que evidentemente no podemos estar dormidos, ¿no? Y que debemos intentar que este movimiento vaya cogiendo fuerza. Evidentemente el movimiento obrero nos va a costar más, pero yo creo que al final esto se va a terminar expresando, porque no se va a poder mantener por más tiempo esta situación, ¿no? Y por terminar con este tema, pues yo creo que lo fundamental aquí es entender que la creación de espacios de doble poder, como implica, por ejemplo, decir Stop Desahucios, ¿no? Stop Desahucios es un movimiento en realidad muy pequeñito. Muchas veces cuando nos dicen, porque todo el mundo normalmente dice a la gente que trabajamos en Stop que bien lo hacéis, cuántas victorias conseguís, bueno, en realidad somos un movimiento muy pequeño. Marea Verde mueve mucha más gente y estratégicamente es mucho más importante, es un movimiento de masas en comparación con nosotros, o Marea Blanca. Son, además, es decir, que eso hay que entender que nuestras victorias además es porque se han hecho sobre objetivos muy concretos, muy sencillos de visualizar, y que seguramente se pueden llegar a conseguir en otros sectores, pero que también depende del conflicto, ¿no? Ya veremos en enseñanza cómo se va desarrollando este conflicto, ¿no? Y dónde degenera este conflicto, porque evidentemente no se ha terminado, o la enseñanza, ¿no? Todos vemos si nos miramos a Grecia o miramos a otros países, los conflictos que han surgido han llevado incluso a los trabajadores a tener que hacerse cargo de la gestión de los propios hospitales, ¿no? No es descartable que al final terminemos viendo necesidades de la gente de tomar en sus propias manos incluso los puestos de trabajo. Lo intuíamos con lo de Ateca, por ejemplo, en los debates de las actualizaciones que metíamos por el Twitter, ¿no? ¿Por qué no le empezamos a levantar de una vez la consigna de que los trabajadores se organicen y empiecen a tomar los puestos de trabajo que las multinacionales cierran para ponerlos a producir, y al mismo tiempo obligamos a las administraciones públicas a crear canales de distribución para sus productos? Les llamamos los ruditos en vez de los huesitos, si quiere la Rudi, pero que es posible y sería posible hacerlo, además. Entonces, consignas como esta, y lo siento si me enrollo, pero yo creo que hay que ir uniendo, y yo creo que esa es la virtud de los que nos consideramos revolucionarios, el conseguir unir las luchas concretas de la gente a métodos de lucha cada vez que vayan poniendo en mayor conflicto al propio sistema, ¿no? Ahora nos tendremos que conformar con la desobediencia civil, que es lo más efectivo que tenemos, pero que evidentemente el gobierno de momento no se va a ir por las buenas, pero hasta dentro de 3 años no hay elecciones. Entonces hay que poner encima de la mesa métodos de lucha capaces de provocar que este gobierno caiga. Pues vamos ahora con la segunda parte del programa, con
con alguien que ha escrito sobre este movimiento, que ha hablado del aumento del nivel de conciencia que ha tenido el 15M, con su curso de política para indignados. El profesor Juan Carlos Monedero, profesor de la Complutense, tertuliano habitual de La Tuerca de Fort Apache, también conocido como el Mick Jagger de la ciencia política. Buenas noches, profesor. Un saludo, buenas noches. Le queremos preguntar, hablábamos de cómo hay, en el título de su libro dice, dormíamos y despertamos. ¿Qué proceso latente lleva a que esa indignación surja de golpe con el 15M? Bueno, de golpe no sucede casi nunca nada, ¿no? Es decir, es verdad que hay, como nos enseña Prigogine, hay estructuras disipativas, ¿no? Hemos aprendido con la última física que de repente hay puntos de bifurcación, pero ese punto de bifurcación tiene que tener detrás toda una trayectoria, ¿no? El 15M no es comprensible sin toda una trayectoria que va pues de la insumisión, el no a la guerra, la lucha contra las mentiras y la catástrofe del Prestige, tiene detrás también, por supuesto, el 13M cuando se dice delante de la sede del PP que se tiene la verdad antes de votar, tiene detrás V de vivienda, tiene detrás toda la lucha por la memoria histórica, tiene detrás la ley Sinde y la oposición de los internautas, es decir, tienen acumulado, ¿no? Y al final pues hay una gota que desborda el vaso, ¿no? Sobre todo a raíz de una crisis económica que vuelve a traer al suelo europeo cosas que antaño se hacían en suelo africano, latinoamericano o asiático, y de pronto las clases medias son tratadas como proletarias y se enfadan, ¿no? Al mismo tiempo hay una realidad de nuestro sistema, y es que pues ya no hay trabajo para todo el mundo, es decir, que el desarrollo tecnológico hace que 2/3 de la humanidad no tengan que trabajar, o sea, no tengan donde trabajar, y el sistema capitalista hace que esos 2/3 de la humanidad también sean superfluos como consumidores y por tanto sobran. Claro, de esos 2/3, algunos llega también a nuestro país, insisto, cuando aparece China, cuando Rusia, Brasil o América Latina reclama su soberanía, tiene que regresar otra vez, ya digo, al suelo europeo, toca a sectores formados, a sectores con capacidades intelectuales que les permiten entender lo que pasa, y de pronto se construye un relato que niega la explicación de la crisis. Y ahí aparece el 15M como dos preguntas espectaculares, simples a día de hoy, pero que no se habían planteado con esa rotundidad, que era no nos representáis, es decir, una pregunta muy evidente a esa democracia representativa expresada en unas cúpulas que han hecho de la política su profesión y que hacen y deshacen sin rendir cuentas a la ciudadanía, y también otra gran pregunta al modelo neoliberal que le dice no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. Y de pronto esas dos simples preguntas demuestran que el emperador estaba desnudo, y se genera un elemento de conciencia que hace que la gente empiece a hacer de esas preguntas un proceso de conciencia política que le hace ir poco a poco despertar de ese sueño dogmático donde todo el mundo pensaba que íbamos a concurrir a veranear en el Caribe. Precisamente, profesor, se ve como esa crisis económica, tanto en las encuestas como en el propio discurso del 15M, se percibe de una manera muy rotunda como una crisis política. Dices en el libro que el 15M es la expresión del fin de los consensos sociales de la transición. ¿A qué llamaríamos la cultura de la transición que entra en crisis? Bueno, pues eso es una cosa que algunos llevamos mucho tiempo expresando, ¿no? La transición como una gran mentira, la transición es una traición, ¿no? Por parte por supuesto, de los partidos de la derecha, pero eso digamos que venía en su ADN, pero también es una traición de los partidos de izquierda. En el caso del Partido Socialista pacta, ¿no? Un tipo de transición donde la ruptura desaparece, donde no se van a pedir cuentas por 40 años de dictadura, donde se va a desindustrializar al país, donde nos vamos a poner en manos de países extranjeros que nos van a prestar la posibilidad de armar un régimen parecido al de ellos, pero a costa de pagar el precio de perder la soberanía. Pero también el Partido Comunista en su día traiciona cuando firma los pactos de la Moncloa, cuando asume la monarquía, cuando asume las bases norteamericanas, cuando asume la bandera, cuando de alguna manera plantea que con la ley de amnistía estaban enterrados todos los muertos, cuando aún hay 130.000 cadáveres de republicanos en zanjas y en fosas
comunes, los sindicatos igualmente cuando apoyan los pactos de la Moncloa, cuando llegar ese sí crítico a Maastricht, es decir, la transición es una traición, ¿no? Pero hay una cosa que también nos envilece, y es que el pacto económico en España es que nosotros nos desindustrializamos y a cambio vamos a ser receptores de ayuda financiera que va a venir a una burbuja especulativa que es la que ahora ha estallado. Es decir, por un lado nos roban la posibilidad de construir nuestra propia soberanía y por otro lado nos envilecen ofreciéndonos esa mentira de que éramos ricos. ¿Qué se dinamita con el 15M? Pues se dinamita esa cultura de la transición que decía no te metas en política, esa cultura de la transición que te decía los políticos saben mejor que tú lo que te interesa, esa cultura de la transición que decía que todo lo que viene del rey es positivo, que todo lo que viene de Europa es positivo, y sobre todo se rompe esa gran mentira de la transición que es la idea del consenso. Es decir, que el conflicto es malo. Cuando explicamos en la Facultad de Ciencias Políticas en primero que el conflicto es el corazón de los derechos y que no tendríamos hoy ni siquiera este rudimento de Estado social y democrático de derechos sin la Revolución Francesa, sin las revoluciones de 1830, de 1848, y la Revolución de 1917, etcétera. Todos esos consensos han sido dinamitados y por eso se genera una apertura política que es lo que aterra a las estructuras políticas de siempre, y es lo que también genera esperanza en aquellos que están buscando no construir algo alternativo. Cuando oímos entonces que alguien se declara político, que se oye lo de no somos ni izquierdas ni de derechas, debemos entenderlo como un rechazo de esas identidades que venían existiendo. Entonces, ¿qué identidad busca construir el 15M? Bueno, pues fíjate, la gente ha identificado izquierda con PSOE, derecha con PP, porque era lo que se ofertaba, ¿no? En este mercado malbaratado de la política española, ¿no? Inicialmente el 15M dice que es apolítico, luego se da cuenta de que no es mentira, de que lo que realmente es apartidista, ¿no? Y va construyendo un discurso político más allá de la oferta electoral existente y empieza a plantearse la necesidad de inventar nuevas formas políticas. Todo está abierto, es decir, yo estoy convencido de que la experiencia del 15M lo que va a generar es, sobre todo en una juventud que está acostumbrada a la horizontalidad de Internet, va a generar la necesidad de fórmulas de democracia directa al lado de las fórmulas tradicionales de la democracia representativa. Es decir, tenemos que reinventarnos la democracia. Y en ese sentido, en esa reinvención, no nos bastan los partidos tradicionales y mucho menos estos partidos tradicionales que están anclados al pasado porque tienen su modus vivendi precisamente de esa estructura ya pasada, ¿no? Que nace de esa peculiar salida del franquismo y que, como dicen las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, ya no convencen a las españolas y a los españoles. Habla usted en la transición contada a nuestros padres de que hay un cierto problema generacional y lo explica no sin ciertas cautelas también. ¿Cree realmente que es tan importante el papel de esa juventud en el 15M? Pues casi para terminar, que tengo que contestar a un medio de América Latina que le he prometido. Perdonad que me tenga que marchar. Fijaos, las explicaciones generacionales son necesarias, pero no son suficientes. Es decir, que hay una clave generacional, sin duda, en lo que nos ocurre, ¿no? Porque 1 de cada 2 jóvenes está en el desempleo, son los jóvenes los que se están marchando de España, son los jóvenes los que van a tener un nivel de vida peor que el de sus padres, son los jóvenes los que, a pesar de tener estudios, van a ser contratados de manera precaria, son los jóvenes los que nunca van a tener ya la posibilidad de un contrato estable, de la perspectiva de fines de semana libres, de mes de vacaciones o incluso de una pensión. Y por tanto, es verdad que hay un duro golpe a la gente más joven sobre quien se va a recargar la recuperación de la tasa de beneficio de nuestras empresas. Lo que está claro es que el 15M ha hecho algo que creo que es muy espectacular, y es entender la crisis como una ventana de oportunidad. Y por tanto esa ventana de oportunidad lo que ha hecho ha sido todos los conflictos significarlos. Y ya no es una cuestión solamente de jóvenes, igual que ya no es una cuestión solamente de inmigrantes, o no es una cuestión solamente de la gente de determinado lugar o de determinadas profesiones, de la gente que tiene estudios respecto a la gente que no tiene estudios, no. Es decir, la ventana de oportunidad de la crisis nos ha enseñado que la pelea es igual para todos y que todos somos víctimas, ¿no? Y que te puede tocar mañana a ti y pasado mañana a mí. Y que por tanto la respuesta tiene que ser colectiva.
lo ha demostrado el 15M cuando el compañero estaba hablando, cuando los desahucios los articula gente nacida en España para defender los derechos de gente inmigrante a la cual le estaban robando su casa. Yo creo que es un muy buen ejemplo de esta realidad, ¿no? De cómo el 15M no está mirando hacia el pasado, sino que está mirando hacia el futuro, que está entendiendo la novedad de la situación y que está rompiendo esos compartimentos estancos del pasado. Y también, ya digo, por eso va despacio, por eso es complicado, por eso no hay modelos, porque está intentando dar respuesta a nuevas realidades también de una manera nueva. Y por eso el lema del 15M repetido tenía que ver con eso de vamos despacio porque vamos muy lejos. Pues muchas gracias, profesor. Como vamos lejos, esperamos poder tenerle en otra ocasión más tiempo con nosotros. Seguro. Y así puede atender a nuestros hermanos de Allende el Océano. Seguro. Cerramos... Un abrazo muy fuerte para vosotros también. Un abrazo, profesor. Hasta pronto. Chao. Cerramos la entrevista leyendo un fragmento de su libro Dormíamos y despertábamos, el 15M y la reinvención de la democracia. Decía así: cuando el miedo cambia de bando, el poder es menos poder. Si los expertos solo se ponen de acuerdo entre ellos para aplastar a los inexpertos, toca hablar entre los ignorantes. ¿De qué sirven sabios y burócratas que ni piensan ni organizan con sus pueblos? El poder, cuando se reparte, deja de ser poder sobre y se convierte en poder para. Deja de ser poder de las minorías o de las mayorías, para ser fuerza compartida que permite levantar el edificio difícil del interés colectivo. Ese que debiera cuidar la democracia, ese que en mayo de 2011 dejó claro que estaba totalmente descuidado, ese que llevó a los indignados y a las indignadas a la plaza de la dignidad. Fiestas del Partido Comunista en Aragón. Sábado 25 de mayo en el Kiosco de la Música del Parque Grande de Zaragoza. Toda la información en www.nodo50.org/PC Aragón. Fiesta del Partido Comunista de Aragón. Los sueños tienen partido. Durante los últimos, yo diría, 2 años más o menos,
¿Harto de la desinformación? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Pues volvemos al debate sobre el 15M después de estas inspiradoras palabras de Beatriz Talegón. ¿Qué os parece? Hablábamos antes de la criminalización que ha tenido sobre todo el PP. ¿Qué os parece la actitud del PSOE? Primero reprimiendo, luego haciendo guiños, ahora con las declaraciones de Talegón. ¿Qué papel ha jugado el PSOE en este quiero y no puedo? Utilitarista. Creo que ha sido, obviamente, primero se tomó distancia para ver exactamente qué era esto. ¿Estos son un grupo de antisistemas que vienen a destrozarlo todo? ¿O esto, en cambio, es gente que nos puede venir bien? Vamos a tomar un poco de distancia y lo analizamos desde arriba y desde la lejanía. Luego les pareció que si tomaban alguna consigna de las que estaban surgiendo en las plazas podía desembocar en algún rédito electoral, y es lo que hicieron. Y ahora que están un poco a verlas venir, pues dependiendo de exactamente qué es lo que va haciendo el movimiento en cada caso concreto, pues van decidiendo si les viene bien o no. No creo que tengan sinceramente ahora mismo una postura muy concreta sobre qué hacer con el movimiento 15M. Van decidiendo un poco sobre la marcha dependiendo de sus propias circunstancias. Ahora que parece que la gente empieza a despertar en estos últimos 2 años y que por tanto empiezan a interesarse un poco más por la política desde una vertiente más progresista, pues el PSOE está virando a la izquierda, como siempre hace por otra parte cada vez que está en la oposición. Pero yo creo que es más una postura meramente coyuntural que muy sesuda. Sí, yo creo que es una cuestión de escaparate lo que están haciendo ahora mismo. Cuando les viene bien van arrimando las cosas a su sardina en determinados puntos, y además van corrigiendo sobre la marcha. O sea, en un momento dado te dicen que eres la derecha, luego dicen no, pero como ha dicho la elementa esta después, no, pero yo estuve en el 15M y no, lo que dije es... Bueno, al fin y al cabo no tienen ninguna postura clara, como en muchos otros ámbitos, y van actuando conforme creen que les va a resultar más útil. No, y el problema es que si hablábamos de desconexión de organización, el PSOE lleva una desconexión muy fuerte de los movimientos sociales después de arrastrar muchísimos años en el gobierno y colaborando siendo los consejeros de administración de las grandes empresas multinacionales y bancos de este país, ¿no? Y desde luego la crisis, yo creo que más que destacar qué hace el PSOE con el 15M, yo hablaría de lo que ha hecho el 15M con el PSOE, que es destrozarlo. Es decir, y no el 15M, ojo, sino la situación que hay en este país, ¿no? Es decir, el PSOE no puede levantar cabeza y no es capaz de ofrecer una alternativa, y es lo mismo que hablábamos antes de las direcciones sindicales, ¿no? Y ese es el grave problema, además, y decir, que no es un motivo no tiene por qué ser un motivo de alegría para la gente. El tema de que no tienen una posición clara, una alternativa. A mí, Beatriz Talegón puede parecer una trepa cualquiera, ¿no? Pero bueno, ni más ni menos que otros que puede haber en otras organizaciones. La cuestión clave no es si es una trepa o no, es más o menos petarda, ¿no? La cuestión es que, pues no plantea ninguna alternativa. Más allá, yo me leí, cuando hice el primer discurso, yo soy de los típicos que a veces no tengo filtro con lo que comparto, y, hostia, una tía del PSOE que dice algo, ¿no? Aunque fuera... Y boom, lo impulso, y después de compartirlo lo vi, ¿no? Es una mala costumbre que tengo, o sea, lo terminé de ver, ¿no? Y claro, cuando lo terminé de ver dije, para mí que no he oído nada, ¿no? En concreto, ninguna medida en concreto que plasmara, y lo volví a leer con atención algún artículo, y realmente el problema que hay de fondo es que no se plantea ninguna alternativa por parte de estos sectores. Y además lo interesante ahí es que el hundimiento lo interesante... o lo que puede abrir muchos campos es que hay un hundimiento por parte del PSOE que no se para, y que evidentemente poco a poco la gente de izquierdas, porque la sigue habiendo en el PSOE, cada vez tiene más difícil el continuar en esa organización para mantener una política mínimamente coherente, ¿no? Porque lo que sí que se ve en el PSOE es una falta de coherencia total, pues por ejemplo cuando tienen que presentar ante un conflicto, ¿no? ¿Cuál es su posición sobre la deuda, por ejemplo? ¿Cuál es su posición sobre los recortes? No es creíble, ¿no? Y otras organizaciones tienen problemas, pero el PSOE es muy descarado los problemas que tiene en este sentido. Y además se visualiza claramente una cuestión de autocrítica. O sea, cuando no saben cómo actuar respecto a un tema en concreto y no tienen
una base clara y tienen que echarle la culpa a alguien de lo que les ha ocurrido a ellos como organización, tienen una falta de autocrítica total, siempre la echan hacia afuera, y ese es un problema que tienen y que van a seguir teniendo como no hagan una limpieza en serio. Retomo una idea que ha dicho Pablo, y es del 15M como movimiento que impulsa un cambio de conciencia que genera la crisis del bipartidismo, y retomo esta idea para recordar un gesto, yo creo que muy honrado, de Ramón Luque, el responsable electoral de Izquierda Unida, que en el segundo aniversario ponía un tuit que decía que el 15M es el que acabó con el bipartidismo y que las encuestas son ahora su pálido reflejo, como diciendo, no miréis solo a Izquierda Unida o no nos miréis a nosotros, que nosotros tenemos una parte muy pequeña de mérito y que el cambio fue el que ocurrió en las plazas. ¿Cuál creéis que ha sido la actitud de Izquierda Unida, no siempre la mejor en torno al 15M? Bueno, yo creo que, además aprovechando que somos, vamos a hablar porque conocemos la organización, es una organización plural y que evidentemente la forma de encararlo no es la misma. Como muy bien explicábamos al principio, lo primero que hay que destacar es que en las plazas había gente que acababa de entrar en la lucha y luego había mucha gente que veníamos quemada de las organizaciones tradicionales, muchos de ellos militantes de Izquierda Unida, los mejores, no digo los mejores yo ni los que estaban, sino que yo con los que me he ido encontrando después en reuniones federales y tal, que han jugado papeles determinantes en otras ciudades, hoy me encuentro con que son parte de los mejores cuadros que tenemos en la organización, ¿no? Y que realmente muchos de ellos, cuando luego hablas, con Chema, con Coe, con otros tal, muchos de ellos, otros no, que son incombustibles, pero muchos de ellos también habían pasado por fases de quemazón, de irse a casa, incluso alguno de romper carnet, ¿no? Y tal. Y esto ha dado un vuelco, ¿no? Y luego hay que diferenciar, por eso digo, hubo una reacción incluso de miedo por parte de una parte minoritaria de la organización, ¿no? Que cuando algún compañero de la dirección de Izquierda de Madrid salió diciendo cuestiones en la línea, ¿no? Criticando al propio movimiento. Y eso simbolizó que, como bien explicamos, además, no hay que poner paños calientes, ¿no? Es decir, hay gente dentro de las organizaciones de izquierda que tiene miedo a movimientos de este tipo simplemente porque, bueno, pues como explicaba antes el profesor, pues si esto se mueve, evidentemente, si los cimientos de esta sociedad se sacuden, pues hay riesgo que el que tiene una posición que cree consolidada, y digo cree consolidada, tiende a defender su posición de una manera conservadora, ¿no? Y yo creo que, con independencia de eso, que eso es quizá el rostro, y no me quiero quedar de pasar la palabra dejando solo aquí, joder, solo deja el rostro más. Por otro lado, también Izquierda Unida, con todas sus limitaciones, también es cierto que ha sido la organización que mejor ha sabido conectar con el movimiento 15M, y no en un sentido, yo creo que, bueno, y esto hay que dejarlo claro, ¿no? Porque muchas veces, incluso en las plazas, ¿no?, se acusó, y en los medios, ¿no?, el 15 Izquierda Unida, instrumentalización. Mira, la gente, como hemos explicado, y por eso me detenía en explicarlo, la gente que participamos activa en el 15M, que teníamos carnet políticos, no éramos precisamente los chicos de los aparatos, nadie nos había dado consignas, ni nos habíamos reunido el día de antes para ver si el 15M era bueno o era malo, ¿no? Allí aparecimos por una voluntad de autoorganización como el resto de la gente. Y yo creo que eso ha sido precisamente lo que está permitiendo hoy, varios años después, el romper muchos prejuicios que había en torno a quién y qué es un militante de una organización de izquierdas, ¿no? Y la gente, pues no es lo mismo cuando tiene un ejemplo cercano, que es una persona coherente, que está trabajando con él, que tal, que cuando el ejemplo que ve, pues es un tío por la tele que dice cosas que no tienen relación con él, ¿no? Y ese círculo, yo creo que también este movimiento, pese a sus principios, como decía antes, apolíticos, yo creo que eso se ha ido matizando precisamente por el calor de la propia experiencia. Estábamos ahí porque lo sentíamos como propio, esa lucha, esas demandas. Y bueno, yo mismo era comunista antes de estar organizado, era comunista antes del 15M, pero es que era 15M antes de estar organizado. Y el caso contrario, quizás al de Pablo, que ya estaba en estos lodos y en estas luchas, es Violeta, coordinadora del área de Juventud Izquierda Unida de Aragón, que era indignada, no organizada en esos tiempos. Sí, bueno, en mi caso concreto había estado en la órbita de otro tipo de organizaciones, y sí que había militado políticamente en la universidad, pero yo llegué a la plaza sin carnet de ningún tipo de partido o de organización, por mucho que luego a mucha gente de la que estábamos participando activamente en el movimiento 15M, que era gente que teníamos una conciencia política un poco más definida, a pesar de que no militábamos en ninguna otra organización, sí que se nos acusó de venir de parte de o venir de la mano de las organizaciones, con lo cual nos encontramos ante una dicotomía un tanto curiosa, porque claro, por un lado en la plaza nos costaba mucho participar,
porque se nos tenía como en una especie de cuarentena, porque no es que mira, es que fulano milita en no sé dónde, cosa que fuera o era o no era verdad. En mi caso además es que ni siquiera era cierto. Y por otro lado dices, bueno, si me están acusando de participar en este tipo de organización, que además resulta que es una organización que comparte los principios que estoy yo defendiendo en la plaza, ¿qué narices hago que no estoy afiliado o afiliada y porque no estoy militando activamente también en la organización? Con lo cual, por un lado yo creo que la actitud o mejor dicho, el beneficio que haya podido sacar en este caso concreto Izquierda Unida del movimiento 15M no ha sido un beneficio utilitarista ni mucho menos, sino que se ha ido nutriendo de gente que participaba o que participó en el movimiento 15M y que ahora viene participando en otro tipo en la mutación del 15M, porque esta gente se encontró que existía una organización que sí que respetaba o que sí que parecía que luchaba por los principios que andaba defendiendo en las manifestaciones de las plazas. Es un ejemplo completamente diferente al de otro tipo de organizaciones. Y efectivamente yo me encontré en la plaza sin carné y acusándoseme de tener carné. Y bueno, sirve también para aprender. En mi caso es el mismo que el de Violeta prácticamente, con la diferencia, bueno, yo tenía una tradición, en mi familia había sido comunista, había estado afiliada al Partido Comunista y yo tenía una especie de trauma, ¿no? De nunca estar segura de si quería afiliarme o no quería afiliarme. Y a través de mi experiencia en la plaza y gracias, y tengo que dar gracias a las acusaciones constantes de venir de parte de Izquierda Unida, pues me pasó lo mismo que a Violeta. Tomé la decisión de mirarme en el espejo y decir, ostras, pues igual es que se me nota y que realmente yo tendría que estar afiliada al Partido Comunista y a Izquierda Unida. Y así fue. Me costó un poquito más, me costó un año tomar la decisión y aún hoy, en según qué ámbitos y en las asambleas, cuando hay determinados elementos allí, se me tacha de pertenecer a lo que pertenezco cuando yo ni siquiera estaba afiliada el día que fui a la plaza. O sea, es un poco absurdo. Bueno, desde Iskra Radio queremos dar las gracias a todos los anticomunistas de las asambleas que habéis impulsado a un montón de gente a trabajar con nosotros. No, ahora en serio. Este hecho es muy reseñable. Decía Pablo que hay gente que está más, digamos, en esa cúpula, que se podía ver, digamos, incomodada porque no podía pensar en términos de excepcionalidad política, y que ha entrado gente nueva como Andrea, como Violeta, que han hecho temblar las estructuras, y temblar las estructuras para bien, para impulsar la participación. De hecho, pues bueno, Violeta está en el área de juventud, otros compañeros que también vienen del 15M han impulsado el área de economía. Lo que vemos es que el impulso democratizador que se vio en las plazas está dinamizando todos los espacios de democratización que en Izquierda Unida podían haber sido más grandes de lo que eran, y que ahora están, por suerte, creciendo. Y decía, por ejemplo, Pablo, el caso de Chema es paradigmático de uno de los activistas más importantes de Democracia Real Ya, del 15M, de Stop Desahucios, pues bueno, impulsando la Secretaría de Movimientos Sociales para que Izquierda Unida, por una vez, lo que pone en sus estatutos de movimiento político social, pues lo aplique en la práctica. Sí, además es muy interesante, y esto lo decía porque el domingo estuve en una reunión con toda esta gente, y la verdad es que se ve un cambio en la realidad de la organización, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido pues con el 15M, y que evidentemente yo creo además no hay una vuelta atrás, ¿no? Porque estos sectores, yo creo que además es muy transversal, ni siquiera, es decir, pues ni siquiera se puede decir que, porque además es un propio reflejo del 15M, ¿no? Y algunos incluso los practicábamos desde antes, ¿no? Y se nos acusa muchas veces de ser un ejército de Pancho Villa, de ser indisciplinados, pero yo, además siempre lo digo, yo defiendo la más férrea indisciplina, y solo creo en una disciplina. Yo soy marxista, solo creo en una patria que es el socialismo, y todo lo demás me parece que es entrar en debates que no me interesan, ¿no? Y la cuestión del 15M en Izquierda Unida ha permitido que, por encima de diferencias, por encima de siglas, por encima de tal, haya sectores, determinada gente que, como decías tú, ha coincidido en las plazas, se ha unido,
Y además lo que decía, el capital humano que hemos ganado, tanto de gente que estaba antes como, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Pues ahora tenemos a dos cuadros que seguramente dentro de 5 años nos parecería raro imaginarnos la realidad de Izquierda Unida sin ellos, ¿no? Y así es como realmente se fortalecen las organizaciones y cómo se fortalecen además por el ala izquierda, es decir, mediante movimientos de masas, mediante movilizaciones masivas, y además es el único camino de que aprenda la gente. Y antes lo decía, es decir, no sirve de nada que los comunistas nos confundamos con la Iglesia. Nosotros no podemos ir predicando como los curas. La gente tiene que aprender sobre su propia experiencia, ¿no? Y además ahí hay que trabajar muy a fondo, ¿no? Es decir, no soltar, y yo creo que eso lo hemos hecho bien. La gente, hemos sido más o menos discretos en según qué cuestiones, pese a que se nos hiciera acusaciones. También hemos sido muy transparentes, porque yo creo que en las plazas nadie con carne, por lo menos de los nuestros, lo evitó decir de dónde veníamos, sino que los que de verdad veníamos con carne, yo me acuerdo el segundo o tercer día que dije, oye, yo tal, no sé qué. Es decir, que las cuestiones yo creo que también hay que plantearlas con naturalidad, ¿no? Con paciencia, y como decíamos, ¿no? Dejar que la gente vaya sacando sus propias conclusiones, no tener miedo a eso. Si hace falta, pues en algún momento te tienes que retirar de algún debate o retirarte 2 pasos atrás de algún sitio, pero yo creo que eso es positivo, y además que los hechos lo han demostrado, ¿no? Y nos queda mucho por hacer. El 15M, como decíamos, es un instrumento y no un fin en sí mismo, y que el desarrollo de la lucha, pues ya veremos por dónde va, pero desde luego va a haber un antes y un después, y va en la línea que decís, ¿no? De la incorporación que ha provocado de nueva gente en las organizaciones es un cambio fundamental. Y además tenemos que alegrar, y por eso decía, como parecía que era el Vinagres que decía lo malo y tal, pues también tengo que decir que esto para Izquierda Unida yo creo que simboliza en cierta medida que es la única organización con una estructura, con un referente mínimamente importante ahora, en el sentido de penetración de gente joven, y eso lo estamos viendo. Y no vamos a decir que tenemos las sedes con filas para afiliarse, pero sí que es verdad que yo sí que estoy viendo que alrededor, incluso gente pues que hacía años, como decía, que ni siquiera es el 15M, va a llegar gente que va a ser a los 2-3 años, es decir, porque las experiencias de lucha poco a poco van forjando a la gente. Hay gente que ha entrado en vez del 15M pues en esto a través de las mareas, o gente que está ahora entrando en esto, pues esto dará sus resultados seguro. En definitiva, ir al 15M con el trabajo y no con la consigna, y un poco para tratarlo no tanto desde el 15M hacia Izquierda Unida, sino Izquierda Unida hacia el 15M. Creo que la postura que mejor lo reflejaba era lo que decía Alberto Garzón, de que lo que importa es la revolución y no las siglas que la hagan, y que no queremos el voto de la gente del 15M, sino trabajar codo con codo, porque de nada servirá llegar al gobierno si no hay gente detrás impulsando y empujando frente al poder financiero. Por eso, precisamente porque no es el voto lo que queremos, sino crear cambios sociales de verdad, quería ir a la siguiente pregunta. ¿Qué os parecen, y esta es una pregunta, la última, peliaguda, las iniciativas electorales de convergencia que están surgiendo? Vamos a ver, me voy a mojar yo la primera, veo aquí cómo nos alejamos todos del micrófono. Yo a nivel personal sí que considero que efectivamente la única manera de que las ideas que han ido forjándose y que vamos defendiendo a raíz del nacimiento del 15M lleguen a una consecución de objetivos es efectivamente acabar convergiendo en un frente electoral amplio. Si no, tendremos el mismo problema que viene teniendo la izquierda desde sus inicios, que es que somos un montón de grupúsculos y de grupos bien diferenciados y que nos presentamos de manera separada, porque uno es el Frente Judaico Popular, el otro es el Frente Popular de Judea, disidentes, y así hasta el fin de la eternidad. Mientras que la derecha se presenta de manera unificada, con lo cual, como además tenemos el sistema electoral que tenemos, pues no hay manera de comerse un rosco, siendo claros. Entonces, la única manera de conseguir los objetivos que buscamos es, efectivamente, presentarse de manera unificada. Otra cosa es que tengamos el trabajo lo suficientemente desarrollado y lo suficientemente avanzado para plantear de manera realista la conformación de un frente electoral de izquierdas ahora mismo. Y me estoy refiriendo a la realidad a nuestra realidad más inmediata y sobre todo a la realidad del país. No hablo de una manera general, sino de la posibilidad de conformar de aquí a un año un frente electoral unificado. Pues hombre, teniendo en cuenta que todavía no somos capaces de autodefinirnos de izquierdas o de derechas o con cualquier otra terminología,
porque no somos capaces de encontrar un término común, porque estamos tratando temas que son muy, no banales, pero un tanto superficiales, es decir, no entramos a la raíz del asunto en muchos aspectos, porque la raíz del asunto todavía genera problemas. Yo no sé si estamos lo suficientemente avanzados para formar un frente electoral amplio. Yo sinceramente sí que creo que lo lógico sería primero conseguir que la gente de las diferentes mareas, yo creo que esto lo he comentado anteriormente, que la gente de las diferentes mareas poco a poco se fuera involucrando en la lucha sectorial de otra marea. Si no somos capaces de conseguir eso, que la gente se involucre en la lucha. Yo que tengo, 3 críos pequeños y participo solamente en la Marea Verde porque además soy profesor, no soy capaz de ir a la manifestación de Marea Blanca porque tengo un seguro sanitario privado. ¿Cómo narices pretendemos presentarnos de manera unitaria a las elecciones? Con lo cual, la finalidad me parece la adecuada, me parece que es lo que tiene que ser, pero sí que creo que tiene que ser un trabajo que desarrollemos de manera lo suficientemente concreta para poder ganar, porque si no, al final volveremos a lo de siempre. Yo creo que sobre todo hay que tener un respeto enorme por el proceso. Estoy de acuerdo con Violeta en que es el fin, que todos creemos que debe ser el que nos lleve a plantar cara a esta situación, pero creo que el proceso es muy importante y hay que respetar cada tiempo, ya no solo de las personas, sino de las propias organizaciones que intervengan en su momento. Creo que hay que dar a todo el mundo tiempo a que madure y, como bien dice Violeta, hay personas que todavía están al inicio del proceso que otros llevamos más avanzados. En cualquier caso, quien lo lidere no es importante si no pone por delante personalismos. Lo deben liderar, yo creo que debe ser una confluencia en torno a un programa, y eso exige un debate, y en ese debate tienen que intervenir todas las posiciones, pero claro, cada posición está o fuera de una organización o dentro de una organización, y creo que a las organizaciones hay que respetarles también esos procesos y esos tiempos que ellas tienen ya internos. Pues a modo muy rápido, porque ya desde el control los camaradas nos dicen que nos demos prisa, porque ya es tarde, pero este programa ya saben que es un poco nocturno. Bueno, a lo que voy, que yo creo que esto es un tema muy complejo. Yo personalmente, ¿no? Y como estamos hablando a nivel personal, yo no tengo ningún miedo a la convergencia. Creo que la convergencia política de la izquierda, en el más amplio sentido, es totalmente posible. Pero yo siempre digo una cuestión, y yo siempre la he defendido y la sigo defendiendo. La unidad de la izquierda se construye en las luchas, y entonces yo creo en la unidad de acción, más que en la unidad electoral. Es decir, a mí no me preocupa si mañana a las elecciones vamos a ir en 2 organizaciones o en 3. A mí lo que me importa es que esas organizaciones sean fuertes y potentes y además tengan militantes. Entonces, me parece que es un debate que ya veremos por dónde va, si responde luego o no a la participación de la gente, cómo se hace. Yo desde luego sí que defendería que la convergencia se haga con la mayor participación política, en un movimiento asambleario en la cual una persona un voto, que la gente se implicara en la creación de un nuevo sujeto. Todo eso lo veo muy bien, pero mientras tanto lo que tenemos es lo que tenemos, no es poco lo que tenemos. Es verdad, como antes indicaban, que no hay que dejarse llevar por las encuestas, porque ni son resultado de todos nuestros aciertos, ni tampoco son suficientes, y que además hay que poner encima de la mesa una cosa. Es decir, la gente de Izquierda Unida no aspiramos a un 15, o por lo menos la gente como nosotros no aspira ni a un 15 ni a un 16. Queremos transformar la sociedad, queremos una mayoría de la sociedad, tanto a nivel electoral como social. Y lo más importante en este sentido es construir estructuras de poder popular, porque lo que si algo nos demuestra la experiencia de otros países donde han empezado procesos de cambio, de procesos de transformación social, es que estos se tienen que basar en estructuras de control, que además el 15M es un pequeño experimento, un pequeño embrión de lo que mañana podría ser estructuras de doble poder o de poder popular, que llegarán de verdad a ejercer un control en la sociedad. Pues con este análisis tan leninista de Pablo cerramos de momento el debate y dejamos a nuestros compañeros que nos van a hablar de lo que habéis dicho por Twitter. Te metiste conmigo, pajarito. 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 Bueno, pues tenemos el Twitter bastante animado. Vamos con Nacho, que dice: el 15M fue un mazazo al consenso de la transición en el que nadie ha participado y que se ha levantado sobre tanto muerto.
Luego tenemos a Arcan, que nos dice: la izquierda tradicional tiene que ser capaz de dar contenido a las mareas y ligar las reivindicaciones concretas con las globales. Julio nos dice: la transición fue una traición al pueblo, estamos viviendo el fin de este periodo. Y por último, Nacho nos dice: criminalizar la protesta ha sido la estrategia del PP-PSOE desde hace muchos años, demasiados ya. Si el Estado cubano se dedicara a hacer terrorismo y a responder con terrorismo a los terroristas, creemos que realmente seríamos eficaces terroristas. Pero el hecho de que la revolución cubana nunca ha aplicado el terrorismo no quiere decir que renunciemos a ello. Harto de la desinformación, conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. Cuando se ofreció el 15M, los medios no entendían. ¿Cómo ha podido crearse un movimiento social en tan pocos días y que nosotros no lo supiéramos? Por ello, mientras los primeros días de acampada, las personas de las distintas ciudades españolas se conocían entre ellas, debatían y comenzaban a trabajar, los medios publicaban cualquier cosa, vertían hipótesis a la ligera, que si los acampados están controlados por Rubalcaba, que si era cosa de la izquierda del sistema, que si detrás de todo estaba, que si tal, que si cual, el afán desmedio de los medios por ponerle etiqueta a todo acabó y sigue confundiendo a más de uno. Cuando el día 15 de mayo de este año, o del anterior, los periódicos sacaron portadas analizando la fuerza actual del movimiento con la única referencia del número de personas que salieron ese día a la calle, no están informando correctamente. Cuando hablan de la postura del 15M ante un tema determinado, tampoco están informando bien, porque el movimiento en sí, no sabemos si se habrán dado cuenta, posee una estructura organizativa estatal. Solo hacía falta hacer una buena labor de periodista e infiltrarse en el seno de la banda para descubrir que no hay absolutamente nadie detrás de un movimiento que surgió, más o menos, de forma espontánea. Y decimos más o menos porque no sería justo olvidar a todos los militantes y activistas que, con su trabajo constante anterior a la explosión de la economía capitalista, seguían manteniendo la llama de la conciencia política encendida. Las mismas personas que seguramente, en cada ciudad, ayudaron con su trabajo y experiencia a la consolidación de las asambleas sectoriales y de los barrios en todo el mapa geográfico español. Ciertamente, se podría publicar un reportaje completo de este fenómeno, pero es un tema que está a años luz de la visión simplista que los dueños de la información ofrecen a la opinión pública sobre el 15M. No nos imaginamos que al que decide qué se publica y qué no en un medio participado en asambleas de barrio, ciertamente. Pero volvamos al concepto de trabajo. Esa es la parte en la que los medios ocultan cuando hablan sin saber o sin querer saber de la fuerza actual del movimiento o de lo que han conseguido desde que nació. Es el trabajo diario de los activistas el que ha permitido que hoy en día una persona como Ada Colau sea el centro de debate en las tertulias de radio y televisión. El trabajo es el que ha conseguido que el gobierno dé a conocer su cara más ruin, llamando etarra a todo lo que se menea. El trabajo es el que ha conseguido elevar la tensión social, a obligar a las empresas de comunicación a que dejen espacio para los problemas de la calle. Y ahí, en lo que importa, es donde hay que poner el foco. Aunque no sea multitudinario, ni simpático, ni colorido, aunque sea complejo, es el trabajo diario lo que hay que contar, porque es este el que realmente transforma el mundo. Del 15M salieron muchas iniciativas. En las plazas se conocieron muchas personas que supieron organizarse y sacar hacia adelante una idea en la que aún siguen echando horas cada día. Surgieron pequeñas iniciativas, como grupos de debate sobre distintos temas o proyectos de contrainformación, pero también comenzaron las personas a organizarse en torno a un lugar de trabajo, vida o estudio, para defender los derechos que ahora nos arrebatan. Estamos hablando de lo que hoy conocemos como las mareas ciudadanas, plataformas como Stop Desahucios y asambleas de estudiantes y profesores en institutos y universidades. Visítanos
Sin todas estas variables no se puede analizar la fuerza del 15M actualmente, y menos lo que ha conseguido o dejado de conseguir. Ha logrado introducir conciencia social en el espacio mediático, que no es poco, y ha puesto en marcha un tejido organizativo que, sin ser un soviet ruso, construye un primer paso. Por eso rechazamos esta pregunta trampa que frecuentemente plantean los medios de comunicación. Antes la pregunta era ¿quién es el 15M? Y ahora se preguntan ¿qué ha conseguido? Porque siguen sin querer enterarse de nada. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación. Por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Bueno, pues vamos con nuestra sección de Hollywood contra el comunismo de todas las semanas. En esta ocasión repetimos con Doctor Strangelove, que es una película que da mucho de sí. Este corte es del embajador soviético que está en la sala de guerra de Estados Unidos y hay un momento tenso. Escuchémoslo. ¿No tienen pescado fresco? Solo en lata, señor. ¿Y huevos del día? Eso sí. Entonces huevos revueltos. Y tráigame unos puros proletarios, habanos. ¿No desea nada más, señor? No, gracias. Enseguida me ocupo de ello, señor. ¿Qué tal si probar estos vegueros de Jamaica? Son especiales. No, gracias. No contribuyo a enriquecer a las colonias imperialistas. Ah, solo a las colonias comunistas, ¿eh? Señor presidente, ¿va a permitir que ese cerdo comunista nos escupa en la cara? Señor presidente, no hemos podido localizar al premier Kisov en el Kremlin. Dicen que no saben dónde está y que no volverá hasta dentro de 2 horas. Llamen al 86543 de Moscú. Sí, señor. No hubiera dado con él por conducto oficial. Nuestro jefe es un hombre del pueblo, pero también es un hombre con sus debilidades. Caray, con el idealista. ¿Cómo ha dicho? He dicho que el premier Kisov es un comunista con Señor gustos marcadamente capitalistas. Ya lo sé, pero Señor presidente, están llamando a ese número. ¡Ya te he pillado! ¡Suélteme! ¡Espía! ¡Suélteme! Presentaré una reclamación diplomática. Caballeros, no pueden pelear aquí. Este es el departamento de guerra. Exijo una explicación. ¿Qué es lo que ocurre? Este estúpido ha querido colgarme esta ridícula máquina japonesa. Tráguese esas palabras, señor comunista. Mírelo, señor presidente. Esta rata estaba sacando fotos del gran tablero. Señor embajador. Al fin y al cabo, americano, su arma principal es la provocación. Eso es mentira. Lo he visto con mis ojos. Caballeros, esto es absurdo. Nunca he visto un comportamiento semejante en esta sala. Bueno, y ahora vamos con las convocatorias. Recordamos que mañana 22 de mayo tenemos la huelga educativa, el 22 y el 23, a las 8 de la mañana, en la Plaza San Francisco, en la Plaza Magdalena, en la Escuela de Artes, a la 1:30, comida de tupper en la Plaza del Aseo, y a las 7, manifestación desde la Plaza de España. Luego, el 23, tenemos concentraciones en cada centro. A las 11, concentración en Consejería de Educación. A la 1:30, comida de tupper en Plaza del Pilar. Y a las 7, manifestación desde la Plaza de España. Organizan Marea Verde, CGT, Estudiantes en Movimiento y CNT. Y recordamos también que el día 25, sábado, está la fiesta del Partido Comunista de Aragón en el Parque La Bordeta. Que la comida será a las 2 de la tarde. Luego a las 6 tenemos mesa redonda sobre Europa, de la austeridad a la crisis humanitaria. Luego a las 8:15 tenemos mitin político con la secretaria política de la Juventud Comunista de Aragón, Sara Merci, con Raúl Ariza, y por último contaremos con José Luis Centella. Y para cerrar la fiesta, a las 9:30 disfrutaremos la actuación de Joacoma la Virgen, de China Chana y KS Señora, grupos de tributo al Siniestro Total. Y también recordar que ese mismo día, el 25 de mayo, es la segunda edición del Ariza Rock, un festival autogestionado y con un trasfondo social y rural muy importante. Y recordamos el programa también del siguiente martes.
Pues el próximo programa será un programa especial que haremos junto a Juventudes Socialistas, de ahí el adelanto que hacíamos con el corte con Beatriz Talegón. Y bueno, pues con estos compañeros de tantas cosas, pues debatiremos aquí, tendremos un debate entretenido en el programa ya número 30 de Iskra Radio. Y pues nada, pues cerramos ya el programa de hoy. Agradecemos muchísimo haber venido y debatido a Pablo Híjar de Stop Desahucios. Buenas noches y un saludo para todos los compadres de Stop Desahucios, en especial para Javi, por si no me mata. También buenas noches a Violeta Barba, compañera de Derechos Civiles del 15M y coordinadora del área de Juventud de Izquierda Unida. Buenas noches y muchas gracias. Y a Andrea Jimeno de la Asamblea de San José del 15M. Gracias, y yo también le doy saludos a Javi. Y nada más, hasta aquí. Solo queda recordar que en Iskra Radio apostamos por el lenguaje inclusivo y no sexista, y que nos disculpamos de antemano por las veces que lo hayamos incumplido por las dificultades del directo. Nada más, muchas gracias y nos vemos la semana que viene en Iskra Radio, la radio de la Juventud Comunista en Aragón. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel et dans le... Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Combatida y vencida.